Bienvenidos a la semana número 3 del curso Derecho Civil 2. Esta semana vamos a desarrollar el tema, como ya pudieron ver ustedes en la presentación que les envié, sobre los derechos reales. Es importante en esta clase que pues usted ponga mucha atención porque pues lo que vamos a desarrollar va a ser más que todo aspectos doctrinarios, que son definitivamente fundamentales para poder comprender ya la institución normativa. En consecuencia, vamos a iniciar con la clase. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta? Que usted pueda conocer esa naturaleza jurídica, los elementos y también la clasificación de los derechos reales. Vamos a hacer un recorrido de igual manera a la clasificación doctrinaria y luego ya desarrollamos la clasificación que tenemos en nuestra normativa civil. Reiteradamente, ustedes van a ver que en las presentaciones, como inicio, coloco siempre cómo está constituido el libro segundo, que es el libro que nos corresponde estudiar en esta unidad, porque si ustedes se dan cuenta, en esta unidad es donde ya tenemos establecidos cuáles son esos derechos reales, que en el caso de nuestra legislación guatemalteca son los aceptados. El libro segundo se denomina de los bienes, de la propiedad y demás derechos reales. En el título 1 vimos los bienes y también ya desarrollamos todo lo que es esa clasificación que establece la legislación. Solo permítanme un momentito, por favor. Muy bien. Pudimos entonces verificar cuál es esa clasificación tanto doctrinaria en la que pudimos desarrollar lo que el profesor Castán exponía y aunado a eso también la clasificación que establece el Código Civil, que el mismo, como ustedes se pueden dar cuenta, va concatenado con otras leyes. Y esto pues se deriva precisamente de que el Código Civil deviene de 1964. En consecuencia, varias de esas instituciones han sido desarrolladas tanto de manera sustantiva como de manera procedimental en otras leyes. En cuanto a la propiedad, pues ese será el tema que ya nos corresponderá verificar en las próximas sesiones. Tenemos también en el título tercero el usufructo, el uso, la habitación y en el título cuarto, el tema que es bastante amplio, que son las servidumbres, y en cuanto a los derechos reales, que pues vamos a utilizar dos normativas. La normativa que es el derecho civil a través del Código Civil y también la Ley de Garantías Mobiliarias. Esa ley es importante que ustedes ya la adquieran porque esta va íntimamente concatenada con este curso, que es el curso de Derecho Civil 2. Muy bien. En cuanto a los antecedentes del derecho romano, hemos hecho la enunciación de que en cuanto a lo que es la normativa guatemalteca, pues deviene mucho, precisamente de lo que se desarrolló en esa época, que fue el derecho romano. En la primera clase hacíamos la enunciación también que en cuanto al patrimonio, se derivaba precisamente de este pater familias, ¿verdad? Que era cuando el padre, el progenitor, pues era el que ostentaba todos estos bienes. Bienes que en ese entonces, en el derecho romano, se consideraba a las cosas y también a las personas. Las personas a través de, pues, esa institución que ya fue abolida. No obstante, pues, aún la tenemos en otro tipo de circunstancias, que es la esclavitud. Asimismo, posteriormente ya se encuentra una diferenciación en lo que es o en lo que son los derechos personales y los derechos reales. Entonces, aquí ya se da una diferenciación
en cuanto a esa relación que puede darse entre las personas y la relación que se da entre las cosas. Los primeros derechos reales que establecía el derecho romano eran las servidumbres rústicas y posteriormente ya se trasladaban a las servidumbres urbanas. Uno de los requisitos que establecían en el derecho romano era que si para poder adquirir algún tipo de derecho real, pues el primer requisito era ser ciudadano romano. Ese era el primer requisito y en consecuencia ya podían o tenían esa posibilidad. También posteriormente se dio lo que es el usufructo, el uso, los derechos de habitatio. Y fíjense ustedes que, como hacía la mención anteriormente, también lo que es la operae servorum, que ellos en ese momento consideraban también que los esclavos eran parte de esos derechos y en consecuencia ellos también podían ser objeto pues de comercio. Por eso es que en este caso que es del usufructo y el uso y también el derecho de habitación es que se incluye a los esclavos como también parte de los derechos reales. Los últimos que se constituyeron como derechos reales fueron la prenda y la hipoteca, que desde ese entonces ya se consideraban como esos derechos reales de garantía. Es decir, que eran los que se otorgaban porque se estaba garantizando el cumplimiento de alguna obligación. Les voy a colocar un video en este momento que circuló mucho en las redes. Me parece muy interesante para que lo analicemos, ¿verdad? Y de ahí ya procedamos a lo que es el siguiente tema. La señorita me lo pidió antes. Esta joven llamada Carolina compartió un momento bastante incómodo que vivió en una tienda Miniso. Después de buscar por mucho tiempo un peluche muy popular, este corderito con un tulipán, por fin lo encontró. Era el último en exhibición, así que le pidió a un empleado que se lo alcanzara, ya que ella no podía llegar hasta donde estaba. Pero justo cuando el trabajador estaba a punto de entregárselo, apareció una señora que se lo arrebató de las manos, asegurando que ella lo había pedido primero. Yo le he dicho a la señorita. Yo le he dicho a la señorita. Hace rato. La señorita me lo pidió antes. No, hace rato. Aunque el mismo personal aclaró que quien lo había pedido era Carolina, la señora ignoró todo y se fue con el peluche. Afortunadamente para la joven, los empleados decidieron revisar en la bodega para ver si quedaba otro igual. Y sí, encontraron uno más. A mí la señorita me lo perdió, no fui atrás todavía, pero sí, usted puede seguir. Les colocaba este video porque justo de esto comprenden los derechos reales, ¿verdad? Que es esa relación directa que tenemos con las cosas. Y en este caso, será que la señorita que había solicitado que le bajaran ese peluche ostentaba ya ese poder inmediato sobre la cosa. Ninguna O, de las dos. como les pregunto en este momento, las compras realizadas en el supermercado, una vez realizado el pago en la caja, ¿qué derechos adquiere? Me dicen su nombre antes, por favor, de que intervengan. Adiel Gómez, pienso que ninguna de las dos tenía derecho en ese momento porque no lo había pagado. Muy bien. Y en este Ya momento, cuando ya resolvemos esta pregunta, lo podía regalar, lo podía vender, podía hacer lo que quisiera con eso. muy bien. Pero en el momento, licenciado, me dijo Edwin, ¿verdad? Sí, Muy bien. En ese momento, ¿qué derechos son los que está adquiriendo? En el caso, ¿verdad? El ejemplo que pusimos, que fue la señora a quien se lo entregaron, fue la señora que fue a realizar el pago correspondiente a la caja. ¿Qué derechos adquirió ella?
de uso, ¿De uso? ¿Qué más? ¿Quién más? de propiedad, ¿De propiedad? ¿Qué le acreditaba a ella la propiedad? el, la factura. Muy bien. Gracias, licenciado. La Gracias. señorita que no pudo, o cualquier otra persona que de igual manera hubiera querido adquirir ese peluche o ese muñeco, posterior a que la señora había realizado el pago correspondiente en la caja, tenía su factura correspondiente, ella ya podía hacer valer ese derecho real sobre la cosa. ¿Sí o no? Sí, ¿El nombre, por favor? Marlon Martínez. Muchísimas gracias. Sí, ¿verdad? Porque son precisamente esos actos de publicidad que ya la señora va a tener para poder demostrar que efectivamente tiene esa relación. Pero fíjense, pues, hay dos aspectos fundamentales aquí, que es lo que vamos a desarrollar en las teorías que han sustentado los derechos reales, sobre todo la naturaleza de los derechos reales. Entonces, si nosotros vemos esta diapositiva, vemos a la señorita y vemos dos cosas, un bien mueble y un bien inmueble. Ella puede tener relación con ambos bienes, porque son bienes muebles. ¿Se recuerdan que no son bienes muebles o inmuebles, verdad? ¿Qué establecíamos que el Código Civil refería sobre lo que deberíamos entender como bienes? Alguien que me haga el favor de leer el artículo. Me dice su nombre y el artículo que va a darle lectura. Para la clase tienen que tener su ley. Así van haciendo ustedes la práctica. ¿Qué dice el Código Civil? Buenos días. Mi nombre es Ana Molina. Perdone, ¿es el bienes muebles, el artículo 451? Me parece, pero licenciada, antes refiérame la definición general que hace el Código de Bienes. Y en el 400, perdón, vamos a ver. Sí, dice bienes muebles. Son bienes muebles los bienes que puedan los bienes que puedan trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde están colocados. Ahí estamos, perfecto. Ya me definió bienes muebles. Ahora, bienes, pero bienes en general, en el código. Está un poquito antes del artículo, licenciada. Ulises, no sé si puedo yo. Por Ulises favor, Pérez, artículo 442. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles e inmuebles. Muy bien. Y además dijimos que íbamos a agregar a un término académico, licenciado. Tienen que tener utilidad. Perfecto, muchísimas gracias. Con lo que la licenciada nos hizo el favor de darle lectura, de una vez ustedes a este artículo colóquenle donde dice muebles, el artículo 450 que muy amablemente nos hizo a favor la licenciada de leer, y el artículo 445 en donde dice inmuebles, porque así va a ser mucho más fácil al momento en el que ustedes estén haciendo uso de su ley, poder identificar esos artículos. Bueno, perfecto, ahí estamos entonces. En los derechos reales van a ser eso entonces, esa relación que puede llegar a tenerse con las cosas que como ya establecimos en nuestro Código Civil refieren como bienes muebles o bienes inmuebles. El derecho real, y aquí vamos a utilizar tres definiciones distintas para que ustedes puedan verificar que hay muchísimas definiciones doctrinarias. Ustedes pueden quedarse con la que consideren que reúne todos los requisitos, y si no, pues es de vital importancia que también conozcan esas características, porque si ya conocen las características es mucho más fácil poder desarrollar una definición. En este caso, el derecho real es un derecho absoluto
de contenido patrimonial cuya norma sustancialmente de orden público establecen entre una persona que va a ser un sujeto activo y una cosa que va a ser el objeto. Es esa relación inmediata que obliga a la sociedad, que va a ser el sujeto pasivo, a abstenerse de realizar cualquier acto contrario al uso y goce del derecho real. También se puede establecer que el derecho real constituye una relación jurídica entre una persona y una cosa. La persona, que va a ser la denominada sujeto, y la cosa, que va a ser la que se denominará objeto. Esta también, que el derecho real es el poder otorgado por el ordenamiento jurídico inmediato y absoluto sobre una cosa, que implica en su titular un señorío pleno o parcial sobre la misma. Son varias las definiciones. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que reiterativamente hace mención tanto al sujeto como al objeto. En la primera definición incluso se amplía un poco más porque hay un sujeto pasivo. Ese sujeto pasivo que tiene que respetar la relación que se da entre la persona y la cosa. ¿Cuáles son esos elementos que conforman los derechos reales? El interno, que es ese poder inmediato que se tiene sobre las cosas. La señora que le entregaron, o que más bien ella prácticamente arrebató, ella ya tiene un elemento conformado que va a ser ese elemento interno, porque ella ya tiene el poder sobre esa cosa. No obstante, todavía no cumple con el elemento externo. Va a cumplir el elemento externo cuando ella realice el pago correspondiente en la caja, le entreguen la factura, porque entonces ahí ya va a tener un poder absoluto y todas las demás personas tienen que respetar ese poder que ella tiene de esa cosa. Esos son los dos elementos que tienen que conformar los derechos reales. No sé si alguien quiera tomar la palabra. Si es así, sí, por favor. Adiel Gómez, perdone, doctora. Entonces, no lo había tenido claro. Digamos, ella cuando tomó el objeto la señora, ella ya tenía derecho interno. Sí, porque tiene el poder. Ok, y ya externo y absoluto, precisamente al pagarlo. Ok. Sí. Entonces, sí gracias. Sí. Perfecto. Disculpen, solo voy a ir a traer un poquito de agua. Ahorita le doy la palabra al licenciado. Disculpe. Muy bien, le doy el uso de la palabra, licenciada Ana, creo que está, con la mano levantada. Por favor. Gracias, doctora. Una consulta, bueno, no sé si me estoy yendo más allá. El derecho externo, o sea, su derecho real, ¿Cuál es el tuyo? tiene con la factura, ¿verdad? Cuando hace el pago. Ajá. Disculpe, fíjese solamente que hay un compañero que tiene su micrófono abierto y entonces nos interrumpe para que lo pueda apagar. Marlon, ¿tenés el micrófono abierto? Bueno, si no me acuerdo. Bueno, ahora sí, perdone la interrupción. Bueno, suponiéndose que haya que reclamar ese derecho real, ¿verdad? Sobre la cosa. Tiene que ver algo, por ejemplo, la factura. Aquí en Guatemala, la factura. Uno presenta el NID, entonces, bueno, es a nombre de Ana Molina, yo soy la propietaria del bien, porque la factura así lo dice. ¿Qué sucede cuando pues, la factura no dice nada? ¿Solo el simple documento le da la propiedad? No, licenciada, aquí un aspecto fundamental es la titularidad. Al momento en que se va a adquirir el bien, la persona que lo va a adquirir lo va a hacer
En este caso, ¿verdad? Que es un ejemplo bastante sencillo, a nombre de la persona, ¿verdad? Porque eso le va a dar la titularidad. Entonces, sí tiene que tener como un elemento fundamental la titularidad o el nombre, ¿verdad? Porque entonces, si efectivamente puede demostrar esa titularidad, lo puede ser oponible contra terceros, contra cualquiera, porque tiene como demostrar que efectivamente ese elemento externo es acreditado a esta persona, ¿verdad? ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, con ese artículo sencillo diga consumidor final? Es quien tenga en propiedad la factura y el bien. Entonces, el problema ahí es del sujeto, porque para eso están establecidas las normas que determinan la manera en que se deben adquirir, ¿verdad? Entonces, si va a comprar un bien y dice que va a ser a consumidor final, recuérdese que es un acto de voluntad, ¿verdad? Y si no quiere que salga su nombre, más adelante no podría hacer valer ese derecho. Muy bien, gracias. Muy bien. Perdón, doctora, así rápidamente. Me surgió duda con lo que dijo la licenciada. ¿Qué pasa, por ejemplo, en Electra o en la Curazao? Usted compra algo al crédito, pero no le dan la factura en ese momento. O sea, se la dan normalmente hasta cuando ya termina de pagar. Incluso hasta para una demanda de la Diaco no tiene esa factura. ¿Cómo acredita ahí? Fíjese que bien, recuérdese que no, aunque se compren algún bien en pagos como suele darse, tienen que acreditar que sí lo adquirió esta persona, ¿verdad? En ese momento no tiene la titularidad, pero puede tener la posesión. Y eso también le da esa facultad de poder hacerlo valer. Todavía no tiene la propiedad plena, tiene una nuda propiedad, porque tiene una limitante, pero esa fueron, recuérdense que en derecho civil hay un principio fundamental que ustedes tienen que tener presente, que es el principio de autonomía de la voluntad. Si yo fui a estas entidades, fui por mi voluntad, entonces yo acepto las disposiciones que esa entidad me está limitando, simple y sencillamente. Nadie lo está forzando. En este tipo de situaciones, que es el derecho civil, se aplica el principio de autonomía de la voluntad. Por eso es que si ustedes leen la mayoría de los contratos o en su totalidad, al final siempre hay una estipulación o una cláusula que dice aceptación. ¿Y eso qué quiere decir? Que está aceptando todos los términos que va a firmar. Si no lo lee, es su responsabilidad. Pero aquí se aplica el principio de autonomía de la voluntad. Por eso es que cuando nosotros vamos a adquirir algún tipo de obligación, siempre tenemos que leerlo. Y si no lo entendemos, para eso está la asesoría, que en este caso pues debe de prestar un abogado tributario. Voy a darle la palabra solo, creo que hay una persona, y así continuamos. Gracias, doctora. Perdone, así rapidito. En relación con la factura, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo compré una cámara, ejemplo, hace 3 años, sin embargo, pues obviamente la garantía es 1 año, ¿verdad? Y es normalmente el tiempo que yo tengo guardada la factura. Pero ¿qué pasa si después de 3 años, o sea, yo ya no tengo la factura y alguien me dice, mira, necesito, por X motivo, necesito que me comprobes que esa cámara es tuya, necesito la factura? Yo la factura ya no la tengo, o sea, tenía 1 año porque era el tiempo que me duraba la garantía y ahora ya no la tengo. Ejemplo, ya no recuerdo ni dónde la compré para ir a ver mi RTU, perdón, para ver la factura ahí. En ese caso, ¿hay algo que me indique algún tiempo del cual yo debo tener el resguardo de la factura o algo? ¿Hay algún fundamento legal? No, licenciado, porque recuérdese que aquí, si usted va a adquirir un bien, el que debe de hacerse responsable de esa documentación es usted, porque es el que va a hacer valer ese derecho. Claro, entonces, claro, pero hablando de la factura como de una cámara, por ejemplo, estamos hablando de un valor no tan alto, bueno, en lo personal, pues como cuando es un vehículo o una casa, ya es muy aparte, ¿verdad? Donde son valores sumamente altos y uno ya resguarda toda esa documentación. Pero a la vez una factura de un teléfono, por ejemplo, 2,000 quetzales, qué sé yo,
no lo veo tan significativo para estar resguardando tanto documento. Por eso le preguntaba este extremo, ¿verdad? Es el licenciado que una de las maneras en las que se puede realizar es a través de una manera digital, en donde usted puede, pues, tomarle que ahora ya existen, ¿verdad? Hasta esas aplicaciones que son gratuitas, en las cuales usted puede tener de manera digital su documento y de esa manera lo puede presentar a la entidad, porque la entidad es la que de igual manera va a tener el resguardo de los documentos. No le van a decir no cuando ellos efectivamente también le han vendido en ese momento la documentación. Hay una ley, no recuerdo ahorita el nombre completo, que establece que se pueden resguardar los documentos de manera electrónica. No recuerdo en este momento, pero le voy a averiguar. Pero sí es importante, ¿verdad? Recuérdese que yo no puedo ir y decirle, mire, señor, yo compré la cama, pero perdí la factura, ¿verdad? Mire usted cómo me resuelve. No. ¿Quién es el responsable porque adquirió el bien? Es la persona, en este caso el comprador. Pero si yo tengo las maneras de poder resguardarlo, no hay excusa para decir, mire, no la tengo, ¿verdad? Diferente es que usted llega y le dice, mire, sí la tengo de manera digital para que usted pueda verificar en la documentación que ya obra dentro de la misma entidad. Considero que no hay ningún inconveniente. Fíjense ustedes que necesito avanzar, porque si no, no me va a dar tiempo terminar con... Licenciada, disculpe, tengo un aporte, no sé si me da un minutillo. Sí. O menos. Gracias. Fíjese que con el tema de las facturas de que salía al consumidor final, sí, digamos, no es recomendable, máxime cuando son personas que tienen negocio. ¿Por qué? Yo actualmente pues laboro para SAT y no sé si has dado cuenta que en las carreteras hay puestos de registro, los puestos de control institucionales, que digamos que ahí están revisando los medios de transporte y si no llevan factura, pues se hace el decomiso de la mercancía, se manda para una aduana y el contribuyente tiene que llegar a reclamarla. Entonces, ¿qué pasa con aquellos casos que llevan consumidor final? Nuestra legislación indica pues que tiene que demostrarse la propiedad. En este caso, si va a consumidor final, no tiene cómo demostrar esa propiedad y la mercancía pues no podrá devolvérsela. Entonces sí es recomendable que las personas que tengan negocio pues saquen sus facturas a nombre de quien está, digamos, realizando la compra, por un lado. Por otro lado, con el tema de aduanero y con la pregunta que hacía ahí el compañero, las facturas a nosotros nos sirven hasta 4 años, porque ahí prescribe la extinción, digamos, de obligación tributaria. Entonces, en tema aduanero, sí es recomendable que guarden sus facturas, máximo, como les decía, que tengan negocios, porque son hasta 4 años que la superintendencia hace fiscalizaciones, ¿verdad?, para que puedan demostrar cualquier situación ante la SAT. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias. Miren, de verdad que aportan muchísimo. Incluso ahorita hubo un mensaje que escribió la licenciada Brenda Yesenia Lutenas. Actualmente ya tenemos una facilidad que las facturas son electrónicas. Entonces van a estar en resguardo también en la SAT. Así que gracias a Dios pues todo se ha ido innovando y la aplicación de la tecnología también es fundamental. Y ya que tenemos esas herramientas, pero les voy a contar un caso así rapidito que miren, a mí me llenó de asombro en esta semana que pasó, porque todavía el día de hoy, fíjense ustedes que yo tuve un proceso de primera declaración por la posible comisión del delito de lesiones culposas, en donde la parte agraviada pues renunció a su derecho de audiencia y consecuentemente también renunció a continuar con el proceso penal. No tenía interés. Cuando el Ministerio Público me hace la enunciación de la solicitud que me solicitó en ese momento, que era decretar una falta de mérito, porque el delito de lesiones culposas es un delito que es dependiente de instancia particular. El Ministerio Público, para continuar con la investigación, requiere de esa instancia, ¿verdad? Y vino el agraviado y dijo, miren, yo no quiero nada. La sorpresa fue que al día de hoy, en la ciudad de Guatemala, esta persona de 26 años no estaba inscrita. No estaba inscrito su nacimiento. O sea, la persona prácticamente no existe. La tuvo que identificar su tía y la tía fue a hacer el relato
de que cuando pues él nació, la mamá jamás se preocupó en ir a inscribirlo. En consecuencia, se imaginan ustedes, tampoco es una persona que tiene estudios. Entonces, miren, yo me quedé así impactada que el día de hoy, al menos en las áreas rurales, sí se escucha mucho, ¿verdad? Se escucha todavía mucho más. Pero aquí, imagínense ustedes, en la ciudad de Guatemala, esta persona de 26 años es una persona inexistente. En consecuencia, tampoco se le podría llevar un proceso penal porque no tiene identidad. En este caso era la persona agraviada, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido el sindicado? Miren, de verdad es que uno se impacta, ¿verdad? De las cosas que todavía suelen pasar. Bueno, entonces, continuamos. Ahora, vimos los derechos personales, derechos reales. Derechos reales va a ser la relación que se tiene el sujeto con la cosa. Sin embargo, también están los derechos personales, que son los denominados jur ad rem. Yo no sé si alguien más quería intervenir, perdón, no sé si aún desea intervenir. Ya no logré ver. Doctora, buenos días. Osman Montepeque le saluda. Licenciado, mucho gusto. Nada más solo para complementar con respecto a la duda del compañero de que la factura tenía consumidor final. Creo que el año pasado, antepasado, la Superintendencia de Administración Tributaria actualizó los montos para poder emitir una factura en concepto de consumidor final. Son 2.500, a partir de 2.500 es el límite para poder solicitar una factura de consumidor final. Ok, retrotrayendo la pregunta del compañero que decía, si yo compro un teléfono pero tengo una factura de consumidor final, ¿qué hago si no tengo la propiedad? Ahí sí, automáticamente, ¿verdad? Es un gallo gallina que pueda él establecer la propiedad, porque podría decir que el teléfono se lo encontró igual que con la factura, pues, ¿verdad? Sin embargo, ahora bien, con las personas que decían que qué hago con que los de Electra, específicamente para esto, los de Electra que venden al crédito, entonces hay que recordar que con estas sociedades anónimas de reconocido prestigio, ellos tienen sus controles, el control de la emisión de factura que va enfocado a lo que es la tributación. ¿Por qué le hago el comentario este? El control de la factura dice original cliente, duplicado archivo, triplicado contabilidad y cuadruplicado expediente de créditos. Entonces, si no tiene la factura, inicialmente uno puede solicitar una copia certificada por el contador para que mantenga su copia de factura. Hasta que termine de pagar su artículo, le devuelven la factura y le dan el finiquito y deshacen el expediente. Esa es una. La otra, como decía la compañera, que ahora actualmente ya todo está por medio de SAT, de la plataforma de SAT virtual. Entonces automáticamente ahí uno puede ir a verificar todos los documentos que tiene en su plataforma virtual. Recomendable es que lo estén verificando cada mes y lo estén descargando, porque así SAT no destruye esa información por el almacenamiento que tiene que tener liberado el espacio en la web. Ahora bien, con los documentos, decía el compañero que trabaja en la SAT, no necesariamente en aduanas se necesitan 4 años, sino que es a nivel general, a nivel de impuestos sobre la renta, a nivel de IVA. El Código Tributario, creo que en su artículo 47 le habla sobre la prescripción de la ley, que le habla sobre los 4 años. Sin embargo, hay un artículo que no recuerdo muy bien que dice, para las personas que no tienen contabilidad, los documentos los tienen que guardar durante 8 años. Ahora bien, vamos a circunscribirnos al Código de Comercio, decreto 2-70. Dice en su artículo 358, dice que todo debe ser registrado de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados. Sin embargo, ahí hay algo especial que dice que todos los documentos tienen que guardarlos por un periodo máximo de 5 años, no 4 años que dice la ley, o sea, que dice la SAT.
Entonces, considero que con esa combinación de leyes, actualmente no podemos quedarnos sin documento de respaldo. Solamente, doctora Osma Montepeque, la saludo. Muchas gracias. Miren ustedes, de verdad que poder compartir con ustedes es tan enriquecedor. Les digo, yo he tenido experiencias donde han estado alumnos que son arqueólogos, que son químicos biólogos, criminólogos, pedagogos. Entonces, y aquí, por lo que veo, tengo muchos auditores. Así que buenísimo, porque de verdad todos estos participaciones que ustedes hacen son de mucho valor, porque enriquecen precisamente pues el contenido de la clase. Así que muchísimas gracias a todos. Mencionó el Código Tributario y por último el Código de Comercio licenciado. Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Les hacía la mención sobre los derechos personales, porque los derechos personales va a ser ese vínculo jurídico que se da dentro de lo que es una persona que se denomina acreedor y otra deudora, que estas van a tener una relación y esa relación se va a denominar como prestación. Esa prestación consiste en una obligación y esa obligación puede ser de dar, hacer, no hacer o dejar de hacer. En donde ustedes tienen desarrollado esto que son los derechos personales en el libro quinto, porque ahí están en el libro cuarto, porque este es de las obligaciones y posterior viene el de los contratos. Entonces, ahí es donde se tienen desarrollados pues cada una de esas características fundamentales de los derechos personales. Ahorita vamos a entrar a estudiar lo que es la naturaleza jurídica, cuál es la que actualmente se aplica, y para esto han existido tres teorías. La primera teoría hace referencia a que únicamente se tiene una relación directa e inmediata sobre la cosa. En esta teoría clásica únicamente existen dos elementos fundamentales, que es la persona y la cosa. No existe el tercer elemento que puede darse, que es el derecho personal. Refiere esta teoría que su eficacia contra terceros puede ser porque el titular puede perseguir a donde sea que esté la posesión de la cosa. Eso hace referencia, pero fíjense, en esta teoría únicamente caben dos elementos, la persona y la cosa. Ese es el derecho real, nada más. ¿Cuál es la crítica que se hace? Es esa existencia específica, nada más. Esta teoría no reconoce el derecho que se pueda dar entre hombres o entre personas, ¿verdad? Que es en este caso con relación a los derechos personales, sino que únicamente cabe la participación de el sujeto y la cosa. Y como siempre hay de extremos, ¿verdad? Ustedes primero que sí, solo la relación de la cosa con la persona. Luego viene la teoría personalista, que como su nombre lo indica, únicamente permite que haya relación entre personas. Y entonces esta teoría viene a ser la antítesis de la teoría clásica. Por eso es que es denominada anticlasista. Y en esta establece y afirma que solo caben relaciones jurídicas entre personas y no cosas. Entonces crea un vínculo personal entre el titular del derecho real y los demás hombres consistentes en una obligación. Esta obligación lo que va a limitar es que cualquier otra persona pueda intervenir en esa relación personal. La crítica que se da es que entonces se elimina lo que establece la teoría clásica, ¿verdad? Que no hay relación entre sujeto y cosa, sino que únicamente la relación jurídica puede darse entre personas, no entre persona y cosas. Entonces vienen los jurisconsultos y los estudiosos en materia civil, y especialmente en esta materia que es el derecho civil, de derechos reales, y unifican y hacen
contrapeso, y ellos exponen la teoría ecléctica, que también es denominada teoría integral, y busca una armonización tanto en la teoría clásica como en la teoría obligacionista o la denominada personalista. Y entonces verifica esos puntos fundamentales para que se pueda dar el equilibrio y establece la teoría ecléctica. La relación de propiedad se produce entre el propietario y las demás personas, pero el objeto de dicho derecho es un bien sobre el cual el propietario tiene un poder directo e inmediato. Es lo que ustedes van a escuchar comúnmente, que se utiliza la locución latina erga omnes. Eso quiere decir oponible contra terceros. En consecuencia, las demás personas están obligadas a respetar ese derecho. Entonces, como lo vimos en el ejemplo sencillo, ¿se da la relación entre las cosas? Sí. De esto también será la relación personal, porque viene la persona, quiere el producto, tiene un comprobante y eso ya le da un poder directo, inmediato sobre la cosa que puede ser oponible contra terceros. Les pedí que ustedes leyeran la sentencia de la Corte de Constitucionalidad y se las mandé. Les consulto, ¿ustedes saben cómo buscar jurisprudencia en la página de la Corte? En lo personal, no, doctora. No, tampoco. No. Yo tampoco. Va, miren, pues, buenísimo, porque es fundamental que puedan hacer búsqueda ahí ustedes de sentencias, porque eso le da a uno una amplia amplitud para poder sustentar sus peticiones o bien también para comprender las instituciones, ¿verdad? Porque la Corte lo que hace ahí es que interpreta y entonces ya hace enunciación o hace una recopilación de distintas normas. Va a ser rapidísimo hoy para que ustedes lo puedan buscar ya en la página de la Corte de Constitucionalidad. Permítanme un momentito. Me voy a ir aquí. Ahorita les voy a proyectar la otra pantalla para que ustedes la puedan visualizar. Ahí ya la miran, ¿verdad? Ya. No, está bien, perdón. Bueno, entonces ustedes pueden colocar de una vez Corte de Constitucionalidad, jurisprudencia. Se vienen aquí directamente. Solo voy a quitar esto porque me aparece una pestaña. Ahí está. Y entonces aquí pueden ustedes escudriñar sentencias, autos, estándares internacionales y doctrina legal que ha emitido la Corte. Por ejemplo, yo les voy a dar para este curso muchas sentencias que ustedes pues pueden buscar dentro de esta página. La página es bien fácil de poder utilizar. Ustedes ponen aquí número de expediente, ingresan el número, por ejemplo este. Disculpen ustedes, algo hice mal aquí. Vamos a poner mejor el que les dejé para lectura. 3935-2014.
Entonces les va a aparecer la sentencia. Ustedes pueden aquí descargarla, ¿verdad? Ya la descargan y consecuentemente le dan la lectura correspondiente. Tienen también para poder verificar la ficha jurisprudencial, que esta hace referencia al número de expediente. El número que está comprendido por el número de expediente que ya lleva como control la Corte de Constitucionalidad como apelación de sentencia de amparo, y el año es el año en el cual se presenta esa garantía, ¿verdad? Regularmente ustedes, la Corte de Constitucionalidad sí se lleva un poco de tiempo para resolver en algunos casos, ¿verdad? Entonces puede ser que la sentencia hubiera sido emitida, por ejemplo, en el año 2016. Sin embargo, se identifica el expediente cuando se ingresa. Entonces, cuando ingresa el expediente, la Corte le instituye un número para poder identificarlo. La fecha de la sentencia, el tercero interesado, el postulante o el amparista en este caso, que son dos, el número de gaceta en el que se encuentra, porque la Corte de Constitucionalidad los publica a través de las gacetas, que ustedes también en esta página pueden entrar a verificar. Existen muchísimas ya gacetas virtuales en las que puede uno entrar a verificar distintas ramas del derecho, ¿verdad? El expediente es apelación de sentencia de amparo. El tipo de antecedente es una inscripción registral de dominio. ¿Cuál fue el tribunal que conoció? El acto reclamado, el sentido de la sentencia, la autoridad que fue impugnada y los criterios que son reiterados por parte de la Corte de Constitucionalidad. Les sugiero que si ustedes pueden acudir a la Corte de Constitucionalidad, actualmente ha emitido criterios en esta materia, que es materia procesal, ¿verdad? Procesal, civil y mercantil. Entonces es de verdad muy enriquecedor, y más tenerlo de manera física, ¿verdad? Porque en cualquier momento usted puede hacer la verificación de cuáles son los criterios que ha sustentado la CC, ¿verdad? La misma ley de amparo establece que la misma Corte está en la facultad de poder cambiar sus criterios, ¿verdad? Entonces, puede ser que esta Corte que termina su periodo el otro año tenga un criterio y viene la Corte del próximo quinquenio y va a tener otro criterio, pero la misma ley lo permite, ¿verdad? Claro es que para poder cambiar el criterio tiene que estar debidamente motivado y argumentado. Este es en el caso que ustedes vayan a solicitar ya con número de expediente. Se puede también con texto libre, en donde lo que ustedes vayan a solicitar, miremos aquí si usa. Y entonces, si yo quiero sobre este tema que es derecho real, me aparecen estas sentencias e incluso una inconstitucionalidad de carácter general, y entonces yo puedo entrar a cada una de estas a verificar cuál es el punto que necesito para poder sustentar alguna solicitud o alguna resolución, ¿verdad? Entonces, es muy interesante, pueden ustedes escudriñar aquí en la página porque hay muchísimos temas que son de mucho interés, y sobre todo, ¿verdad? Ustedes también sobre derechos fundamentales, porque ninguna normativa, entiéndase civil, penal, laboral, familia, niñez, contencioso, ninguna, tributario, ninguna puede ser contrario a lo que establece la Constitución. Entonces, ahí está. Ya les dejo ahí para que ustedes puedan escudriñar entonces la página. Gracias, doctora. A la orden. Muy bien, entonces vuelvo a la presentación para que continuemos por acá. Nos quedamos por, creo que ya nos iba a tocar aquí. Ah, ya vimos aquí. Bueno, entonces ya vamos a lo que es las características fundamentales que tenemos que comprender de los derechos reales y de los derechos personales. El derecho real va a ser por el sujeto.
el derecho real solo hay un sujeto que es el titular. Por el objeto, en el derecho real va a ser un bien. Entiéndase bien mueble o bien inmueble. ¿Cuál va a ser la eficacia? La locución latina que ya establecimos como erga omnes, que quiere decir oponible contra terceros. Y también la intervención que se da por parte de la ley, que pues se encuentra debidamente regulada. Personal. En el personal van a haber dos sujetos. Uno que es el denominado acreedor o deudor, o que también puede ser denominado en la doctrina como pretensor y el otro como obligado. ¿Cuál va a ser el objeto? La pretensión. La eficacia, que puede hacerse únicamente efectivo en contra del obligado por la relación jurídica que se da, ¿verdad? Y la intervención es que también deja gran libertad para la regulación de esos derechos, que es lo que nosotros encontramos establecidos en los contratos. Esas son las diferencias de los derechos reales y personales. ¿Cuáles son las características que vamos a tener presente de los derechos reales? Que es un derecho absoluto, es decir, que no va a reconocer límites. Asimismo, que tiene que ser de contenido patrimonial. En consecuencia, tiene que tener un valor económico. Va a ser el vínculo que se da entre una persona y una cosa. Asimismo, es la relación inmediata, que puede darse del uso y goce de las cosas de manera directa, sin necesidad de ningún acto de terceros. Y esta característica está íntimamente relacionada con la literal E, porque para que pueda darse esa relación inmediata, pues tiene que darse y cumplirse la característica erga omnes, en cuanto a que la va a poder perseguir y va a poder hacer valer ese derecho de titularidad contra cualquiera. Y todos los demás debemos de respetar esa relación inmediata que tiene este sujeto con la cosa. Asimismo, se tiene que regir por el principio de legalidad, pues estos existen únicamente los que están creados en la ley, que más adelante vamos a ver, porque esta literal F es donde se va a desarrollar los distintos sistemas que tenemos de derechos reales y cuál es el que aplica Guatemala. Una pregunta. Juan le deja un libro a Marcos. Sin decirle nada, lo vende a Pedro. ¿Será que Pedro tiene la calidad de propietario? ¿Qué dicen ustedes? No hay ningún documento si no hay ningún documento que compruebe la propiedad, consideraría de que no, doctora. Muy bien. Vamos a suponer que sí le emitió algún tipo de documento Juan. En ese sentido, considero que sí, le da la propiedad. Muy bien. Pero habría que ver los términos, licenciada, Solo en el sus documento. nombres, perdonen porque yo no los miro. Julio Guevara, licenciada, habría que ver, digamos, los términos que se pactaron en el documento, porque dependiendo de lo que se pacte, ahí se puede, digamos, iniciar, digamos, si él tuvo alguna propiedad para poder disponer de la venta del libro. Muy bien. Me parece también. Perfecto. Pero fíjense ustedes que aquí, ustedes creo que ya están viendo derecho mercantil, ¿verdad? Hay dos principios fundamentales. Todavía no, doctora, disculpe. ¿Todavía no están viendo? Bueno. No. Ah, muy bien. Fíjense que cuando en derecho mercantil hay dos principios fundamentales, ¿verdad? De verdad sabida y buena fe guardada. ¿Qué hizo Pedro? Pedro lo compró. Lo compró aplicando la buena fe de Marcos, ¿verdad? Porque vino Marcos y le vendió el libro a Pedro, pero Pedro desconoce que ese libro no tenía la calidad de propietario Marcos. Entonces ahí no hay ninguna situación compleja con Pedro. ¿Con quién viene el conflicto entonces? ¿Con quién creen ustedes que hay conflicto? Con el que pagó el libro y con el verdadero dueño del libro. Su nombre, licenciado.
Lucía Mazariegos. Muchas gracias. Muy bien. ¿Y por qué considera usted que hay conflicto ahí? Porque cuando el verdadero dueño del libro vaya a reclamarlo, perdón, es que no se me quedaron los nombres de los actores, pero cuando el verdadero dueño del libro vaya a reclamarlo, ya no lo va a tener él, sino que la otra persona que lo compró y que pagó por el libro, pues que no va a querer entregar fácilmente porque él lo pagó. O sea, él cree que él sí es el dueño legítimo porque él dio una remuneración a cambio de un bien. Perfecto. Y en la verdad sabida y buena fe guardada, ¿verdad? Porque él confió en Marcos. Entonces, definitivamente Juan va a querer hacer valer ese derecho de titularidad. Es un ejemplo sencillo, ¿verdad? El ejemplo de la sentencia ya es un ejemplo un poco más complejo que se da muchísimo y por eso es que lo vamos a desarrollar ya en un momentito. Bueno, en este caso, pues ni modo, ¿verdad? Viene Pedro y lo adquiere, pero que ni modo, Marcos se lo vendió y le dijo, mira, está bien, viene el otro, confía y lo compra. Pero ¿qué hubiera pasado en este caso? Que el libro hubiera tenido el sello de una biblioteca, la identificación con un código. ¿Creen ustedes que ahí el actuar de Pedro hubiera sido el correcto al comprarle un libro a Marcos cuando este libro está identificado? Si bien es cierto, no tiene la titularidad, no le presenta el documento como tal Marcos, pero el libro que lo está adquiriendo Pedro sí tiene el sello de una biblioteca. ¿Creen ustedes que en ese caso el actuar de Pedro estaría correcto? Por ejemplo, doctora, si fuera sello o identificación de una biblioteca o de una escuela, ahí tal vez ya se puede ver, Lucía Mazariegos, perdón, ahí se puede tomar tal vez como que fue robado porque pues tiene un nombre o una identificación de una institución. Tal vez no sería lo mismo si hubiera tenido el nombre ay, se me olvida, pero digamos de Marcos, creo que dijo, ¿verdad? Ahí están en la presentación, licenciada, los nombres y el cosito. Perdón, de Marcos, pues acá se da mucho que uno puede comprar libros usados, ¿verdad? O que uno vende sus libros, entonces ahí tal vez no hubiera sido tanto el problema que tuviera el nombre de una persona como si tuviera la identificación de una institución. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada, muy amable. ¿Por qué les traigo en mención esto? Porque también el derecho penal, fíjense ustedes que tutela los derechos reales. ¿Cómo los tutela? Hay tres instituciones que ustedes van a ver muy relacionadas a los derechos reales. El hurto, el robo y la apropiación y retención. Para que ustedes hagan también esa enunciación, ¿verdad? Que esas tres, especialmente estas tres, son las que más suelen darse porque precisamente son las que tutelan estos bienes jurídicos, que son la propiedad, el patrimonio. En este caso, Pedro ya podría estar cometiendo un ilícito penal porque está adquiriendo un bien. Imagínense ustedes que ese bien incluso fuera alguna ley que hubiera tenido ya una característica de histórica, de incluso algún tipo de calidad de patrimonio cultural, suponiendo, ¿verdad? Situaciones que pueden darse un poco más allá. Entonces, por eso traigo anunciación esto, que también el derecho penal tutela los derechos reales. Bueno, continuamos entonces. ¿Por qué es importante esta institución de oponible contra terceros? Porque se tienen que dar aspectos fundamentales, que son posesión y publicidad registral. En la sentencia que les mandé, se dio porque se da una inscripción, ahorita la voy a colocar en pantalla.
Ya la pueden visualizar, ¿verdad? Sí, licenciada. Perfecto. Bueno, miren, pues fíjense que si tuvieron algún chancecito de poder darle una medio leída en esta sentencia, se fue hasta la Corte de Constitucionalidad porque se presentó un amparo. El amparo se presentó en contra de la Registradora General de la Propiedad de la Zona Central. Se presentó porque, como acto reclamado, era la inscripción de dominio de derechos reales. Y entonces determina cuáles son los derechos reales, ¿verdad? Derechos reales, se recuerdan que puede ser de propiedad, de usufructo, de servidumbre, de uso y habitación, regularmente no se inscriben, pero estos tres definitivamente, ¿verdad? Y el que sí fundamentalmente se inscribe es el derecho de propiedad. Viene y estas amparistas presentan esta acción de amparo porque cuando se dan cuenta y solicitan una certificación emitida por el registro de la propiedad, resulta que dichas propiedades ya no están a nombre de ellas, sino que están a nombre de otras personas. Entonces, vienen ellas y presentan la acción de amparo correspondiente porque están persiguiendo la titularidad de esos bienes. Aquí es donde aplicamos entonces esta locución latina de erga omnes, porque entonces ellas tienen la titularidad de ese bien y en consecuencia tienen que demostrar que efectivamente son las titulares de esos bienes. ¿Cómo lo van a demostrar? ¿Se recuerdan en la diapositiva? Elementos fundamentales: posesión y publicidad registral. ¿La publicidad registral en qué va a consistir? Sí, viene usted, realiza una compraventa de bien inmueble, facciona la compraventa ante el notario le hace saber a usted cuáles son las obligaciones que tiene. ¿Cuáles son? Pagar los impuestos correspondientes y aunado a eso, realizar la inscripción en el registro de la propiedad, que de igual manera los notarios, dentro de sus honorarios profesionales, de una vez le hacen saber, mire, por lo que es la escrituración más la inscripción, los honorarios son tantos. Entonces, viene el comprador, en este caso, sabido, y le dice, no, voy a realizar yo la inscripción. Ah, bueno, entonces, ¿qué va a hacer el notario? Redacta el testimonio, ¿verdad? Que es la copia fiel y exacta de la escritura matriz, le afirma, sella, enumera y le entrega el testimonio al propietario. Bueno, al presunto propietario, ¿verdad? Porque todavía no está inscrita. Viene la persona que es el comprador, decidió hacer el trámite. Entonces realiza el trámite correspondiente ante el Registro General de la Propiedad. El Registro General de la Propiedad le va a solicitar que aunado a eso, pues haga también la incorporación del pago del impuesto único sobre inmueble, que se adjunta el comprobante correspondiente del último trimestre, va el pago de los impuestos, va el testimonio original y el pago del arancel. El registro lo recibe, ¿verdad? Y entonces hace la inscripción y queda inscrito. Entonces ahí, al momento en el que el registro de la propiedad le entrega esa razón, es donde ya se ha, en este momento, consumado el principio de publicidad registral. Porque entonces el comprador ahora ya tiene su razón debidamente inscrita y entonces es el titular. Eso es fundamental cuando se aplica esta institución de oponible contra terceros. ¿Qué pasó en este caso? Vienen estas amparistas y se dan cuenta que en estas inscripciones se realizó otra inscripción donde ellas no habían sido las que habían dado la autorización correspondiente. Entonces se realiza todo el trámite que ya es en materia de amparo en apelación.
porque ya lo conoció en primera instancia otro tribunal de amparo. ¿Qué manifiestan las postulantes? Conforme al análisis grafotécnico de la supuesta firma del vendedor, se estableció que no es la del legítimo propietario fallecido, lo cual determina la falsedad de la escritura pública anteriormente identificada, y por esa razón no lo debió haber inscrito la registradora general de la propiedad de la zona central. Ahora bien, díganme ustedes, ¿cómo la registradora general va a saber que, bueno, en ese entonces, ¿verdad ustedes? Iba a saber que es la persona que supuestamente otorgó esa venta estaba fallecida. No sé si ustedes vieron ahora que salió una publicación por parte del Registro General de la Propiedad, y a partir, si no estoy mal, de ahorita de agosto, ya el Registro General de la Propiedad va a estar concatenado con el Registro General de las Personas, con el registro de las personas. Y esto precisamente para que no se den este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde pues hay notarios que actúan en la ilegalidad y en consecuencia se otorgan este tipo de escrituras. Ahora, ¿verdad? Que va a ser ya a partir de este año que se va a dar esa relación directa entre registros, que yo considero que es fundamental, porque cuando ustedes hagan su verificación en la página de la Corte de Constitucionalidad, van a verificar que hay muchas apelaciones de amparo en este mismo sentido, ¿verdad? Donde las personas vienen y como tienen que hacer valer su titularidad, porque ya hay inscrito un inmueble que está a su favor por otra persona, entonces le solicitan a la registradora o el registrador, quien está en su momento, que haga la cancelación de esa anotación. Y entonces se deja sin efecto, que es lo que pasó en este caso, ¿verdad? Así de manera resumida. Sin embargo, aunado a eso, que esto es materia civil, también se estaba llevando un proceso en materia penal por la posible comisión del delito de falsedad ideológica y falsedad material. Entonces, vean ustedes el nivel de consecuencias que pueden darse cuando pues se hace algún tipo de estas ilegalidades. Pero ¿qué es lo que quiero que nos enfoquemos y quiero que en este momento a ustedes les quede bien claro? ¿Cuándo va a ser que se consuma esta institución de oponible contra terceros? Cuando efectivamente se tiene la titularidad, pero esa titularidad, como es en el caso de los bienes inmuebles, tiene que estar inscrita en el Registro General de la Propiedad. Si yo ya la tengo debidamente inscrita, ya tengo mi razón donde me acredita que yo soy la propietaria y yo la puedo perseguir donde sea, porque tengo esa titularidad. Y eso es la publicidad registral. Entonces, eso es lo que quiero que nada más tomen ustedes en cuenta con respecto a esta característica fundamental de oponible contra terceros. La posesión, puede que tenga la posesión, pero también tengo la titularidad. Entonces, nada más lo voy a dejar ahí para que luego ustedes ya le den la lectura correspondiente, que es muy interesante. Hay muchas instituciones que se amplían en esta sentencia para que ustedes las puedan visualizar. Y voy a continuar para que podamos terminar ya con lo que son la clasificación de los derechos reales. Ahorita les proyecto de una vez. Les voy a dar el uso de la palabra ya al finalizar, para que así pueda yo terminar con la presentación y ya no nos queda pendiente ningún tema para la próxima semana. Solamente me dan ese chancecito y ya les dejo el uso de la palabra. Bueno, el sistema de numeración de los derechos reales. Creo que no lo estoy proyectando todavía, ¿verdad? Muy bien. El sistema de numeración de los derechos reales son dos: números clausus y números apertus. Los números clausus van a ser los únicos que permite la ley.
Si ustedes se van al artículo del Código Civil, 1100, ahorita les digo. (1125) numeral segundo. En ese artículo, que es específicamente del libro cuarto, que es el registro de la propiedad, los únicos derechos reales que conoce la legislación guatemalteca son los que se pueden inscribir en el registro de la propiedad. Aunado a eso, también el de uso y habitación. Únicos. Aquí en Guatemala, nosotros no tenemos permitido los números apertos. ¿Por qué? Porque los números apertos hacen referencia a que los particulares son los que pueden crear esos derechos reales. Aquí no se puede. ¿Qué legislación lo permite? La española. La mayoría de legislación civil latinoamericana está determinada como el sistema de número de derechos reales, como números cláusulos. Entonces, eso quiere decir que son números cerrados. ¿Qué voy a poder inscribir? Únicamente lo que la ley me permite. En este caso, va a ser lo que está en el libro segundo y las disposiciones que establece el libro cuarto con relación al registro general de la propiedad. Nada más. Aquí no podemos nosotros crear otros derechos reales. ¿Cuáles son esas características? Solo voy a terminar. Doctora, solo es que es en relación a lo que acaba de explicar, perdone la interrupción, ¿qué son números apertus y números clausus? Sí, números clausus es que es número cerrado. No podemos crear otros derechos reales que no sean los que están en la ley. Nada más. ¿Y cuáles son los que están en la ley? Los que refiere el título segundo, que es lo que nosotros estamos estudiando en este curso. Y números apertus es número abierto, que permite la creación de otros derechos reales, pero la creación lo hacen los particulares. Eso no se permite en la legislación guatemalteca. Nada más para que así quede claro. ¿Quedó claro, licenciado? Perdón, ¿y podría dar algunos ejemplos? Sí, licenciada, lo acabo de decir. Cuando nosotros hablamos de números clausus, van a ser los que están en el libro segundo. ¿Cuáles son esos? La propiedad, el usufructo, el uso, la habitación y la hipoteca. Además de esos, los de garantías mobiliarias, que tienen su propio registro. En los números apertos, como los mismos particulares los crean, ellos pueden darle su propia denominación. Aquí en Guatemala no se aplica esa institución, no se aplica ese sistema. Aquí únicamente aplicamos el sistema de número cerrado. Eso quiere decir propiedad, usufructo, uso, habitación, hipoteca y servidumbre. ¿Ahora sí? Sí, muchas gracias. Muy bien, gracias, licenciada. Bueno, las características de los derechos reales. Aquí encontramos la singularidad en la adquisición, que esto se refiere a la constitución de los derechos reales que requieren, en este caso, un elemento objetivo. ¿Qué se requiere en este caso como característica fundamental de la singularidad en la adquisición? Que se tenga el perfeccionamiento de la entrega, de esa entrega. Puede que yo tenga la escritura de compraventa, pero si yo no he recibido como tal ese bien, aún no está perfeccionado. Aún no está perfeccionada la adquisición. A eso hace referencia la característica de los derechos reales. Escaso poderío, que eso es la creador o el principio de lo que les decía, de la autonomía de la voluntad. Tiene que existir en todo momento esa voluntad humana para poder adquirir el derecho real. El derecho de real puede ser abandonado en cualquier momento por su titular. ¿Por qué? Porque siempre se va
a sustanciar a través del principio de autonomía de voluntad. Y el derecho de preferencia es que una vez tenga esa titularidad, puede recuperarla bajo cualquier circunstancia. Claro está, ¿verdad? Que se tienen que realizar pues los procesos judiciales en su mayoría correspondientes. ¿Cuál es la clasificación de los derechos reales? En cuanto al profesor Castán, pues hace la referencia a que pueden ser cosas corporales y él las denomina como derecho real pleno, que es el dominio, los restringidos, que son el usufructo, el uso, la habitación y las servidumbres. El profesor Castán, como ejemplo de derecho real pleno, establece la propiedad, que en la mayoría de las legislaciones pues es el derecho fundamental del derecho real, ¿verdad? Porque se permite esa titularidad y oponibilidad contra terceros. También establece que se puede dar los derechos reales sobre bienes inmateriales, como lo es la propiedad intelectual y la propiedad industrial. Como les hacía referencia, muchas de las legislaciones y también la nuestra siguen esta clasificación del profesor Castán. Otra clasificación que se da es un poco más sencilla porque únicamente refiere que puede darse sobre cosa propia, que sería propiedad, sobre cosa ajena, que sería la servidumbre y el usufructo, y también que podría ser similar al dominio, que es la posesión, y la limitativa al dominio, que es la servidumbre. Otra de las clasificaciones puede ser que son derechos reales de goce y disposición, en este caso, que es el derecho de propiedad, de mero goce, que es el uso, usufructo, habitación y servidumbre. Estas confieren únicamente ciertas facultades al titular y se dan los derechos reales de garantía, que estos van a ser la prenda y la hipoteca. Nuestra legislación, que es la que ustedes van a encontrar ya desarrollada en nuestro Código Civil, están, primero, la propiedad. Ese va a ser el derecho real por excelencia, porque otorga ese poder inmediato de goce y disposición, y aunado a eso de persecución sobre la cosa. La posesión no implica la mera tenencia. La usucapión es la que se denomina prescripción adquisitiva. La usucapión es la que se puede adquirir a través del tiempo que la misma ley determina que se tiene que cumplir. La accesión, que como pues el mismo nombre lo indica, es que se pueden adquirir la propiedad porque se unen ciertos elementos y conforman un solo elemento, que de igual manera todas estas instituciones las vamos a ver en este curso. El usufructo, que es un derecho real de goce. ¿Qué puede hacer la persona en el usufructo? Solo gozar y disfrutar. Jamás va a poder disponer. El uso, que únicamente se va a poder utilizar el bien, pero tiene que ser únicamente para satisfacción de necesidades, tanto de la persona a la que se le está dando este derecho real y de su familia. Y la habitación es todavía más reducido, ¿verdad? Que únicamente va a ser una relación que se da, pero más pequeña, ¿verdad? Si en el uso, por ejemplo, le dan el uso de una casa, en la habitación únicamente le van a dar el espacio de por ejemplo, un apartamentito, ¿verdad? O una habitación. No es tan amplio como el uso. Y la servidumbre, que es la que se da entre bienes inmuebles. Y en esta, pues, puede ser beneficioso para alguna de las dos partes. Entonces, en esto es que termina los derechos reales, y los últimos que nuestra legislación tiene es la hipoteca, que es el que se constituye sobre bienes inmuebles.
y las garantías mobiliarias, que son sobre bienes muebles. Las garantías mobiliarias, que a partir del año 2007 tienen su propia ley y aunado a eso tienen su propio registro. Entonces, esos son los derechos reales que vamos nosotros a desarrollar en todo lo que es el desarrollo y contenido de esta clase. Justo tenemos 4 minutos por si ustedes quisieran hacer alguna intervención y si no, pues lo dejamos aquí para que ustedes puedan ingresar a su siguiente sala. Gracias, doctora. Feliz tarde. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciada. Les deseo muchas bendiciones y a continuar la jornada. Les Gracias, invito doctora. a Buenas tardes. Gracias, doctora. Feliz día. Feliz fin de semana.